la clase. Dame un segundo para poder explorar todo. Y estamos comenzando, ¿eh? Damos inicio a la clase de hoy. Saludos, saludos también a todos los presentes que nos brindan sus saludos. A Camila, a Lucy, Alison, Shirley, a Lisette, también un gusto. Saludos, saludos. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar. También Génesis, ¿no? Génesis, hola Génesis. Diana, Antoine, un momentito. Por favor, dame un segundo, ahorita voy a empezar. ¿Sí? Dame un segundo, por favor. Ahorita comenzamos, por favor. Bien, bien. Hoy día nos toca hablar acerca de Verón de Terry, ¿no? Y también Alan García, ¿sí o no? Voy a bajar el material, discúlpame. Por favor, dame un segundo para poder bajar el material de pregunta, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Ah, no, ya, a ver. Ya, vamos a comenzar. Voy avanzando, ya está. Vamos a hablar de Fernando Melón de Terry, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es el punto aquí con respecto a Melón de Terry? Debemos recordar que Melón de Terry había salido del poder por el escándalo de la página 11, ¿sí o no? ¿Y qué ocurrió? Velasco tomó el poder, Velasco gobernó 7 años y 5 años Morales, en total 12, ¿no? ¿Sí o no? Hablemos del segundo gobierno de Fernando Belón de Terry. Acción Popular. Su primera medida fue formar o firmar la ley que devolvía los medios de comunicación. Lo que ocurre es que habían pasado 12 años. Entonces, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo Belaúnde de Acción Popular, que había salido en el año 68 por el escándalo de la página 11, ahora pudo ser elegido nuevamente? ¿Qué pasó? El micrófono, ¿no? A ver, espérate el micrófono. ¿Cómo estás escuchando? ¿Se escucha bien? A ver, ¿se escucha bien? Ya, claro, ya puse el micrófono cerca. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora hablemos de lo siguiente. Fernando Belaúnde de Terry va a tener como primera gran medida devolver los medios de comunicación. ¿Pero cómo así? En las elecciones del año 80, justo había fallecido el líder del APRA, Víctor Raúl Ayala Torre. Como había fallecido Víctor Raúl Ayala Torre, entonces el APRA no tenía candidato a su líder histórico. Estaban muy preocupados porque el candidato que iban a presentar
Si bien es cierto, era respetado dentro de los partidos aprista, no tenía pues el arraigo, la acogida que tenía Víctor Raúl. Y un dato curioso es que para ese momento era muy joven, ¿ya? Era muy joven eh, Alan García. La nueva constitución que iba a entrar en vigencia decía que el candidato a la presidencia debía tener 35 años. Y Alan García apenas tenía ¿cuánto? 30. Por lo tanto, el candidato del APRA sería Armando Villanueva del Campo. Bueno, eh, Belaúnde vuelve al Perú porque él había sido proscrito, o mejor dicho, deportado, no es la palabra más adecuada, deportado. ¿Y qué esperaba él? Entonces, ¿qué pasó? Belaúnde, cuando vuelve, empezó a decir que empezó a decir que él, pues, era un demócrata, que él siempre respetó la ley, que respetó los derechos, que él no hubiera atentado contra las propiedades. Eso es lo que empezó a decir. ¿Te das cuenta? Como resultado, Belaúnde ganó las elecciones. Ya. Su primera medida, hemos comentado, fue devolver los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que Velasco había también tomado los medios de comunicación? Cuando Belaúnde toma el poder, paralelamente van a surgir los llamados movimientos subversivos o el terrorismo, ¿de acuerdo? En Ayacucho, en un poblado llamado Xuxi, surge Sendero Luminoso, ¿ya? Que era liderado por Abimael Guzmán. Y el MRTA surge en Vía El Salvador, Lima, y era liderado por Víctor Polay Campos. Seguramente tus padres te puedan contar, ¿no? Tus padres te puedan contar cómo fue esta situación. ¿Por qué te digo esto? Porque fue bien complicado. Dame un segundo, voy a dejar de compartir porque necesito un material. Solo un segundo, ¿ya? Por favor. Dame un segundo, por favor. Ahorita. Ya, ya está. Vamos a continuar. Bien, resulta que van a surgir, como te dije, los movimientos subversivos, el terrorismo, ¿no? En Ayacucho, ya, en Ayacucho, Sendero Luminoso con Abel Guzmán y el MRTA Vía El Salvador Lima con Víctor Polay Campos. Te comentaba si tú puedes conversar con tus padres
con tus abuelos sobre este tema. ¿Por qué? Porque ellos te pueden contar cómo fue realmente, ¿no? Muertes de campesinos, muerte de civiles, muerte de policías, muerte de militares, atentados, coches bombas, secuestros. Estamos hablando de miles de muertes. Vuelvo a repetir, quien te puede contar mejor esto son tus padres o tus abuelos, porque ellos lo vivieron. Ellos saben que esta situación realmente ocurrió. En una época en la que no tenías alumbrado eléctrico, ¿por qué? Porque volaban las torres de alta tensión. Sí, volaban las torres de alta tensión y nos quedamos sin luz eléctrica. Claro, acá me cuenta, José Chávez me cuenta, ¿no? El papá estuvo de viaje por Tingo María. Interesante, José. Algo que sí yo les quiero comentar es que muchas personas que fueron víctimas, campesinos, hijos de militares, hijos de policías, recuerdan con mucha tristeza estos años, porque significó perder seres queridos. ¿Te das cuenta? Los atentados eran con los llamados coche bombas. Dejaban un auto, abandonaban un auto con una carga explosiva, ¿no? Eso volaba y todos los que estaban alrededor morían. ¿En serio? Muy bien. Acá Paul también nos comenta, ¿no? Claro. Ahora hablaremos de la guerra contra Ecuador. Se conoce como el falso Paquilla, ¿no? El falso Paquilla. Ahí está. Mire el mapa. Por favor, mire el mapa. Ya está. Con el mapa te puedes dar cuenta. En el mapa puedes observar lo que vendría a ser el área que Ecuador empezó a ocupar. Tú puedes ver en el mapa lo que está de color rojo totalmente sería Ecuador y lo que está de color morado Perú, ¿verdad? Esa pequeña parte que se señala es el área en la que entraron los ecuatorianos y a ese lugar lo hicieron llamar Paquilla, Paquilla, pero en realidad se trataba de un falso Paquilla. Ojo, se trataba de un falso Paquilla. Ojo con eso. Las tropas peruanas tuvieron que defender ese territorio, porque mira, se dice que Paquilla era un pueblito pero que existía al otro lado de la frontera. La frontera natural era la cordillera del Cóndor. Esa es la frontera, la zona de cordillera. Entonces, ¿qué pasó? Los ecuatorianos ingresaron a territorio peruano y llamaron Paquilla. Por eso es que el presidente Belaúnde dijo, se trata de un falso Paquilla. ¿Ya? Entonces, ¿qué había pasado? Tropas ecuatorianas habían cruzado la cordillera del Cóndor, construyeron su base militar llamada Paquilla, y entonces el gobierno del Perú se encargó, a través de un general llamado Rafael Hoyos Rubio, a ver si alguien se recuerda, cerca a la UNI, en la avenida Tupamaru, cerca a la UNI hay un cuartel del ejército, ¿se han fijado? ¿Conocen? Cerca a la UNI hay un cuartel del ejército. Claro,
efectivamente. ¿Y sabías que ese lugar se conoce como el Fuerte Hoyos? ¿Has escuchado hablar de eso? El Fuerte Hoyos. Definitivamente. En honor a este general que llevó a cabo esta campaña. ¿Sabías que logró expulsar a las tropas ecuatorianas? Sí, 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 sí. Ve la fotografía. Hay dos fotografías. En la primera fotografía se ve el presidente Belaúnde con los militares que han logrado recuperar esa zona. En la segunda fotografía se ve el presidente Belaúnde izando la bandera en esa zona que ya fue recuperada. ¿Lo notas? Excelente. Muy bien. Antes de hablarte de esto, quería hablarte de otro punto. ¿Sabías que Belaúnde convoca elecciones municipales? Porque durante los 12 años de gobierno militar no había elecciones democráticas, pues. ¿Te das cuenta? O sea, en esos 12 años no había elecciones para alcalde ni para presidente. Entonces, las elecciones municipales se van a dar con Belaúnde Terry, ¿ya? Elecciones municipales. Otro, para que pueda gobernar Belaúnde, no sé si tú recuerdas que se había aprobado la Constitución de 1979. ¿Te acuerdas en la clase anterior hablamos de la Asamblea Constituyente? ¿Lo recuerdas? A ver, si te recuerdas, dime, ¿quién presidió la Asamblea Constituyente? Acuérdate. ¿Mm? Sí, Fabiola, correcto. Hay varios que me están escribiendo, disculpen. Alison, Renata. Sí, claro, Fabiola también. Víctor Raúl Ayala Torres. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se va a establecer la Constitución de 1979. Esa Constitución recién se va a aplicar o regir con el gobierno de Belaúnde. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? A partir de Belaúnde. Y Belaúnde devuelve los medios de comunicación. Ya, ahora sí. Haciendo esa aclaración, ya podemos pasar a otro punto. ¿Has escuchado hablar acerca de la Guerra de las Malvinas? Los argentinos lo recuerdan bastante por lo que les pasó. Claro, para Argentina es recordar a, bueno, sus soldados que pelearon contra la potencia de Gran Bretaña o Reino Unido, ¿no? La gran primer ministra de Gran Bretaña era Margaret Thatcher y el gobernante de Argentina era Leopoldo Galtieri. Resulta que Argentina reclamaba su derecho sobre las Islas Malvinas, ¿no? Argentina reclamaba sus derechos sobre las Islas Malvinas, que los ingleses llaman las Islas Falkland, ¿no? ¿Está bien? Cuando los argentinos intentaron recuperar este territorio, obviamente Gran Bretaña decidió ir a la guerra. Y claro, fueron a la guerra. Pero
Era evidente que una potencia mundial como Gran Bretaña estaba en mejor posición que el país argentino. El punto es que todo el mundo pensaba, vuelvo a repetir, todo el mundo pensaba que los países americanos iban a apoyar en bloque a los argentinos. Lo que sí pasó fue que muchos países americanos llamaban a la paz, al diálogo, a la intervención de las Naciones Unidas, la OEA, ¿no? Pedían la mediación de Estados Unidos, pero a la hora de la verdad, Argentina no tenía el respaldo que esperaba. ¿Y por qué te cuento? Porque el único que apoya a Argentina fue Perú, lo apoyó militarmente. No, no, Perú no peleó la guerra. Es importante aclarar, Perú no peleó. No es que Perú mandó tropas, no. Perú prestó armamento, tanto aviones como armas. Ese fue el acuerdo entre el gobierno de Belaúnde y el gobierno argentino. El detalle está que el único país sudamericano que lo apoyó fue Perú. Fue Perú. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con los otros países americanos, no? O sudamericanos? Bueno, honestamente no lo hicieron, aunque sí llamaban a un diálogo, a buscar una salida diplomática, pacífica, pero todo el mundo sabe que la guerra terminó con un saldo, ahí puedes ver en la imagen, ¿no? Tropas argentinas, 649 bajas, 1.208 heridos, tropas británicas, ahí en la imagen puedes ver 255 bajas, 727 heridos, ¿no? Pero como dice acá, la mayoría de las bajas argentinas se produjeron en el hundimiento del crucero General Belgrano. Perecieron 400 soldados de la Marina. Ahí está la información que estamos leyendo en esa pequeña infografía, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Ya? Los argentinos recuerdan con mucho agradecimiento que Perú los apoyó o Perú los respaldó. Un detalle muy interesante es la llamada masacre de Churajayo, en Ayacucho. Ahí está la fotografía de los 8 periodistas que viajaron a Ayacucho. Tú sabes que la labor del periodista es investigar. Y cuando el periodista va a un lugar, tiene que tomar fotografías, graba, filma, porque eso es parte de su trabajo, ¿no? Para su reportaje que tiene que hacer, el periodista toma sus fotos, graba, entrevista, pero curiosamente los periodistas fueron asesinados. Entonces todo el mundo se empezó a preguntar por qué ocurrió esto. Es más, ¿quién era responsable de esta muerte? Algunos dijeron, ¿habrán sido los terroristas? Otros dijeron, ¿será que malos militares? Otros dijeron, ¿será que los propios campesinos comuneros se defendieron? Entonces ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Escúchame, hubo una comisión investigadora, ¿ya? Repito, hubo una comisión investigadora y la comisión investigadora estaba a cargo del señor Mario Vargas Llosa.
El presidente Belaúnde prometió esclarecer este asunto. Para eso se hizo las investigaciones, ¿ya? Entonces, se le dio tiempo a la comisión investigadora a cargo del escritor Mario Vargas Llosa, luego de haber hecho las investigaciones con colaboración de la policía. En ese entonces también existía en el Perú la llamada PIC. La PIC era la Policía de Investigación del Perú, la PIC. Además estaba la Guardia Republicana, la Guardia Civil. Bueno, la comisión investigadora presenta su informe, todos atentos. ¿Cuál crees que fue el comunicado que emitieron? Respecto al asesinato de los periodistas, se comentó que habían sido los comuneros, los campesinos. Se dijo que esto había sido por un error, que los campesinos no tuvieron la intención de matarlos, no, que los campesinos se equivocaron, porque también los atacaban. Ellos estaban cansados de que a veces llegaran personas, si no eran subversivos, o tal vez malos militares. Entonces ellos decidieron defenderse, se organizaron. Así que los comuneros, al ver llegar a los periodistas, los atacaron. Quiero aclarar que ese fue el informe que entregó la comisión. Ahora, que la gente esté de acuerdo o le parezca es otra cosa. ¿Ya? Yo me remito al informe que dio la comisión. Un tema polémico porque va a quedar por parte de muchas personas diversas preguntas, ¿no? Ahora sí, hablemos de otro punto. Yo te comenté que Belaúnde convocó elecciones municipales en 1984. Alfonso Barrante Lingán. Alfonso Barrantes Lingán. Sabes que el señor pertenecía a la Izquierda Unida, era bajo de estatura, le decían el frejolito, no miento, ese era su apodo. Y parece que no le molestaba mucho a él porque así lo bromeaban cuando él era candidato a la alcaldía, ¿ya? Candidato a la alcaldía, el señor pues gozaba de mucha popularidad porque si tú puedes ver la foto, él en su mano sostiene un vaso, el famoso vaso de leche, ¿ya? Una de las promesas que se hizo es que no iba a faltar un vaso de leche en los colegios, en las escuelas, para los niños, ¿ya? Para los niños. Se decía que muchos niños van a veces al colegio sin desayuno o muy mal alimentados, ¿no? No se les alimenta o nutre como corresponde. Así que con Barrantes, siendo candidato a la alcaldía, se implementó el vaso de leche. Ahora, puedes preguntarle a tus padres, te pueden contar un poquito mejor esto. De verdad, eh, muchas personas como yo tomamos esta leche, pues leche en polvo, era leche en polvo. Y dependía cómo lo prepararan, ¿no? Porque a veces algunos, no, era leche Ensi. Anchor es la marca comercial privada. Anchor era una marca privada comercial. Había una leche llamada Ensi. Su bolsita era verde y había la cara una vaquita, ¿ya? Pero sí, Anchor es una leche que existía, pero era una leche particular.
¿ya? El detalle está en que puedes preguntarle a tus padres, yo te cuento mi experiencia, como era leche en polvo, ¿ya? A veces a alguno le chocaba, pues. En mi caso, a mí me chocaba esa leche. No sé por qué, pero me chocaba. Ponía mal. No siempre, claro, ¿no? Pero, no, muchas personas han trabajado en ello, pero con el tiempo hubo un escándalo, pues. Se va a descubrir que algunos malos directores, no se puede generalizar jamás, pero se va a descubrir que algunos malos directores, la leche buena lo vendían a los mercados. Y muchas veces a los muchachos les daban una leche, eh, no sé si decirlo, adulterada, o de repente ya le bajaban la calidad, la cantidad, ¿no? Eso fue noticias en la tele hace años, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no se puede generalizar. Ese no se puede ir todo, ¿no? Eso no estaría bien. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de la economía. La economía siguió un modelo liberal, pues de medidas económicas ortodoxas. Belaúnde siguió un modelo económico liberal, ¿ya? Belaúnde, con la gran diferencia que, a ver, Ramírez me pregunta, sino que el vaso de leche inicialmente era en los colegios. Con el tiempo le encargan a las madres que lo preparen en el comité vaso de leche, con el tiempo. En muchos distritos, en algunos casos asentamientos humanos, otros comedores, se crea pues los comités vaso de leche, ¿ya? O sea, inicialmente eran las escuelas. En el mismo colegio preparaban y te daban. En mi caso era así. En el colegio preparaban y ahí te daban. Había un timbre para tomar vaso de leche. No era recreo. Solo salíamos para tomar el vaso de leche. Y de ahí todos al salón. ¿Ya? Con el tiempo se hicieron cargo las mamás y salen los comités de vaso de leche. La anterior, a ver, quiere que ya voy a retroceder. La anterior, ¿no? Ya, ahí está. ¿Ya? Ok. Hablemos ahora de la economía, ¿no? Les estaba diciendo que Belaúnde adoptó medidas económicas ortodoxas o liberales. En esa época estaban de moda los economistas jóvenes que venían de estudiar en Estados Unidos. Se les decía los Chicago Boys. ¿Por qué? Porque eran jóvenes economistas que habían estudiado en Chicago, ¿no? Donde se dice había buenos profesores de economía. La economía con Belaúnde era de tipo liberal y Belaúnde buscó el control de precios, ¿ya? Como la economía no andaba bien, ojo, como la economía con Belaúnde no andaba bien, se va a implantar una nueva moneda, se va a implantar el INTI. Belaúnde quiso frenar el proceso inflacionario quitando los controles de precios, ¿no?
Pero justo con Belaúnde, aparte de Sendero Luminoso, también surge el MRTA. Entonces la economía estaba mal, cada vez había más inflación. Belaúnde, preocupado, cambia la moneda y va a establecer como moneda el INTI. Ahí está, ve. Lo puedes ver, ¿sí o no? La moneda se llamaba INTI. Con el tiempo saldrán billetes como el que estás viendo, ¿no? Billete 10 INTIs, ¿sí o no? Ahí está, ve. Ahí está la prueba. Sol, Allison, antes era el sol, lo cambió por INTI, que en el fondo es sol en quechua, ¿no? Claro, el gobierno de Belaúnde hizo muchas obras públicas, también alquiló armamento, pero se estaba endeudando cada vez más. Ahí está el detalle. Belaúnde fomentó las inversiones extranjeras, pero no privatizó estas empresas, falso. Eliminó los subsidios, aunque no el control de precios. Sí, eliminó el control de precios. Falso. ¿Ya? No, el gobierno de Belaúnde era ortodoxo, no heterodoxo. Ortodoxo significa que es liberal, ¿ya? Era un gobierno liberal. Muchas de las obras públicas que se van a hacer son importantes, pero se estaba endeudando. Una persona que ya está mal económicamente y encima se endeuda, y va a ser peor, porque no va a poder pagar. ¿Ya? Perdón. Ahora sí, ya está. El fenómeno del niño del año 83, ¿ya? Fenómeno del niño año 83. ¿Qué va a pasar? Una de las cosas terribles para el Perú es que cuando el fenómeno del niño nos ataca o viene, hay muchas inundaciones, ¿no? Claro, claro, claro. La agricultura, la pesca, hay inundaciones. Sí, hay partes del Perú, sobre todo Piura, ¿no? Piura, Tumbes, Lambayeque, que cuando hay un fuerte fenómeno El Niño se ven duramente atacados, ¿no? Las inundaciones, pues, sobre todo Piura, ¿no? Piura, Tumbes, sufren bastante con las inundaciones. Uno de los proyectos más importantes es el proyecto Chavimochi, ¿no? El proyecto Chavimochi en Ancash. Claro. Sí, se hizo obras, no, no vamos a negarlo, ¿no? Ahí está, ve. Son proyectos importantes, proyectos para la agricultura. Otro proyecto, ve, Majes, Arequipa, Chira, Piura. Es que no te olvides que Belaúnde era arquitecto y Belaúnde siempre estaba interesado en hacer obras grandes, como arquitecto que eran. Claro que estas obras hidráulicas requieren otro tipo de ingeniería, ¿no? Pero ahí está, pues. El punto es que había obras, ¿ya? Solo que eh, Perú estaba pasando una seria crisis. Y bueno, siempre se pensó, ¿no? Que haciendo este tipo de obras
podía mejorarse la agricultura, ¿no? Cosa que no es que no se diera, sino que ya la situación era difícil. Y pasamos al primer gobierno de Alan García Pérez, ¿ya? Alan García es un personaje, ¿ah? Porque siendo muy joven, era un gran orador. Y aunque no todos comparten sus ideas, Alan García iba a convertirse en el presidente más joven elegido democráticamente. Claro, porque ya te enseñé alguna vez que Salaverry es el presidente más joven, pero por golpe de Estado, ¿verdad? Claro, Salaverry. Pero Alan García Pérez sí fue elegido. Pero es bueno hacer la aclaración, ¿no? En todo caso, el más joven por elecciones democráticas. Nada más, es bueno precisar. Ya. Uno de los eslogans que usó Alan, eres mi compromiso, es con todos los peruanos. ¿Ya? Todos estaban emocionados porque Alan García llenaba las plazas con sus discursos. Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que Alan sabía que el gobierno anterior, el de Belaúnde, estaba muy desprestigiado porque la economía venía mal, porque recibía el terrorismo o los movimientos subversivos, porque también había los fenómenos naturales. Entonces, Alan no estaba recibiendo un gobierno muy bien o estable, estaba recibiendo un gobierno en crisis. ¿Te das cuenta? Esa foto es cuando Alan ya juramentó al cargo, ¿no? Ahí está, ¿eh? ¿Sabías que en las elecciones Alan García compite con el llamado Alfonso Barrante Lingán Frejolito? Sí. ¿Sabías que los dos quedaron para la segunda vuelta electoral? Pero resulta que en los sondeos de opinión salía que Alan García iba a ganar a la segunda vuelta. Entonces el candidato Alfonso Barrantes optó por retirarse. ¿En serio? Alfonso Barrantes dijo que mejor le ahorraba al Perú todo ese gasto que iba a hacer en la segunda vuelta. Así dijo Barrantes. Y Alan García fue proclamado presidente, pues. ¿Ya? Ahora, algunos a veces piensan que exagero, pero usted puede ver en algunos, en internet, ¿no? Hay videos, no solo hay fotos, hay videos de los discursos de Alan García. Entonces, quien dude sobre si este gobierno o si Alan García tenía una oratoria muy atrayente, quien dude de eso, la verdad, tendría que pensarlo bien. ¿Sabe por qué? Porque Alan García cuando discursaba, toda la plaza o los que estaban escuchando estaban no solo atentos, estaban muy emocionados, absortos al mensaje. Es que Alan García cuando discursaba citaba a veces frases célebres, citaba porciones de poesía, poemas, citaba algunas frases de obras
Una de las frases que más se le recuerda es cuando Alan García citó, pues, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿En serio? Luego cuando citó la frase Segismundo, pues, ¿qué es la vida? ¿No? Un frenesí. ¿Qué es la vida? ¿No? Una ilusión. Y al final concluye con los sueños, sueños son, ¿no? No miento. Alan García hacía eso. Cuando discursaba, citaba frases, y así, ¿no? Y la gente se emocionaba. Bueno, lo dejamos ahí porque hay todo tipo de opinión, ¿no? Y se respeta. Pero hablemos del gobierno de Alan en economía. En la parte económica, ahí sí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que te dije que Belaúnde aplicó el modelo ortodoxo liberal? Sí, Belaúnde aplicó un modelo ortodoxo liberal. Y Belaúnde más bien buscó eliminar el control de precios. Ya, Alan García va a hacer lo contrario. Por eso se llama heterodoxo. Una de las cosas que va a hacer Alan es el control de precios. ¿Cómo? Sí, control de precios. ¿En qué consiste esto? En que cuando los productos están subiendo, el Estado decide mandar supervisores a los mercados, ¿no? A los mercados así de los barrios, distritos, a las bodegas, ¿no? Inspectores. Pero ¿qué hace el comerciante? Cuando el comerciante siente que lo están supervisando o vigilando, el vigilante dice, me van a poner una multa, me pueden sancionar. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Esconde el producto. Y al esconderlo, va a haber una escasez. ¿Y qué pasa al final? El mercado negro empieza a subir todos los productos. El mercado negro. Otro detalle es los subsidios. Un punto es que cuando los productos suben mucho y a la gente no le alcanza para pagar, porque si el producto está en un precio pues muy alto, disminuye la capacidad de compra de la gente, ¿no? Ya, pues, ya tú no vas a la panería a traer 10 panes, Pepe, le traes solo 4 o 5, ¿no? De repente alguien va al mercado y trae, pues, frutas, trae todo, ¿no? Ahora trae la mitad. ¿Por qué? Porque sube mucho el precio, pues. Entonces, ¿en qué consisten los subsidios? Habla, el Estado cubre un porcentaje del precio real. Si el precio es 4 soles, el Estado va a cubrir un porcentaje, a veces la mitad o a veces parte de la mitad, ¿no? De tal forma que como el Estado está cubriendo un porcentaje del precio real, es como que si el precio bajara, como que si el precio disminuyera, pero no es así. El producto está siendo subsidiado por el Estado, ¿ya? Claro, ahí está el detalle. Y hay otro punto, un dólar barato, el dólar book, mercado único de cambio, ¿no? Resulta que como la crisis ya se sentía, ya había crisis, entonces
teníamos eh, pocas inversiones. Ya había empresas que preferían cerrar e irse al Perú. Empezó a ocurrir hasta lo que se llama fuga de capitales. Los propios empresarios nacionales cerraban sus negocios y preferían invertir afuera, en el extranjero. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de Alan? Va a dar un dólar subsidiado llamado dólar MU. Era un dólar para los empresarios, ¿ya? Se dice que Alan tuvo una reunión con un grupo de empresarios al que llamaron los 12 apóstoles. ¿Por qué? Los grandes empresarios, conocidos como los 12 apóstoles, se reúnen con Alan García. Y Alan García decide darles un dólar subsidiado. Objetivo, que inviertan en el Perú, que refloten la industria, las empresas. Pero lamentablemente no fue así. Alan García también pensó que para proteger la industria nacional debía aumentar los aranceles a los productos que llegaran. O sea, a las importaciones, subirle los aranceles. Eso fue un punto que va más bien a desalentar a los importadores, ¿no? ¿Te das cuenta? El gobierno de Alan García puede ser llamado heterodoxo, con control de precios. Alan García sí buscó apoyar a los empresarios nacionales. Por ejemplo, te estoy contando que les dio el dólar MUC. Lo que sí no pudo Alan García, ni Belaúnde ni Alan García, no pudieron derrotar a los movimientos subversivos. No pudieron. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Alan García? La Policía Nacional la va a fusionar, pero de eso te lo dentro un rato. Por otro lado, Alan García anunció que duplicaba los salarios, pero ¿sabes por qué no era muy útil eso? Porque los productos no paraban de subir, los productos subían todos los días. ¿Ves esa foto del periódico? Dice, fue un martes negro. Ahí está todo lo que dice, ¿ah? Luz restringida, agua contaminada, en la noche cayó paquetazo, y ahí te cuéntame, ¿sí o no? Ese titular de la época prueba que la economía ya estaba mal. Pero Alan García da un discurso en las Naciones Unidas, ¿ya? Y Alan García hace un anuncio. El Perú solo va a pagar el 10% del valor anual de sus exportaciones. ¿Cómo? Perú anuncia. Sí, Carlos, básicamente era para los empresarios el dólar MU, principalmente para los empresarios, ¿ya? Eso se dio en el gobierno de Alan García. Ya les voy a contar lo que va a ocurrir, ¿ya? Ahora les cuento lo que va a ocurrir, Ramírez, no te preocupes, ahorita les cuento. Muchos eh, estaban, o sea, me refiero al sistema financiero mundial, sorprendido con el anuncio de Alan García, porque Alan García dice que va a priorizar, o sea, va a dar prioridad a las escuelas, hospitales,
combatir la destrucción infantil. O sea, Alan García dice que va a usar el dinero en hacer obras al pueblo, que por eso Perú solo va a pagar 10% de su deuda, nada más, solo 10%. ¿Qué cosa? ¿Quiénes se molestaron? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los acreedores del Club de París. Alan García dijo que solo iba a pagar 10%. ¿Cuál va a ser el resultado de haber hecho esto? El Perú fue aislado internacionalmente de apoyos crediticios. Como Perú dijo que solo iba a pagar 10%, se anunció que a Perú lo iban a aislar, no nos iban a prestar más. ¿Ya? Lo que pasa, acá me están preguntando, es que aunque Belaúnde tenía una economía liberal ortodoxa, sí dejó crisis, dejó inflación. Ah, no, el FMI sí respaldaba al gobierno de Belaúnde. Lo de Alan más bien va a perder el respaldo. Claro, por lo del 10%, pues, lo del 10%. Entonces, el Perú es sancionado por el FMI y el Banco Mundial como país inelegible. País inelegible. ¿Qué significa? Ya nadie nos va a querer prestar, ¿eh? Se habló de que ya no habría inversiones. Claro, porque el FMI o el Fondo Monetario Internacional normalmente apoyan los gobiernos democráticos, pero que de alguna forma cumplen, pues, ¿no? Lo que es la deuda externa, ¿no? Una economía liberal, ¿no? ¿Sí? Ahora, mire usted ahí otra vez el periódico. Ahí está el periódico. Con el periódico más o menos te das una idea, ¿sí o no? Un anuncio. Dice, el pan sube 75%. El azúcar, 68%. El pollo, 50%. ¿Qué te parece? De repente era complicado conseguir productos. De repente, mucha gente tenía que hacer colas para comprar alimentos. Las colas eran muy largas, cuadras, cuadras. ¿Pero por qué hacían cola? Porque en los mercados los productos escaseaban. Cuando te ibas al mercado o a las bodegas te decían, no, no hay. Quiero azúcar, arroz, leche. Uy, se ha acabado, te decían, se ha terminado. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se averiguaba dónde puede haber. Iban, pero hacían colas. Pero hay otro detalle. El gobierno de Alan García hizo un anuncio para que la gente no esté desabastecida. El gobierno iba a vender productos. El gobierno anunció que iba a comprar directamente a las fábricas. Si el gobierno le compraría a las fábricas de leche, azúcar, atún, ¿no? Y vendrían camiones del ejército y policía a vender productos a precio de fábrica. Pero eso sí, tienen que hacer su cola de forma ordenada para que puedan comprar. En esa época decían lugares estratégicos, ¿ya? Puntos estratégicos. Por ejemplo, se decía, ¿no? En el cruce de tales avenidas. Por darte un ejemplo hipotético, en los cruces de la avenida Universitaria con Izaguirre, es un ejemplo nomás, ¿ya? O la avenida Naranjal con Universitaria, por ejemplo. Ahí
La gente hacía su cola. En diversos puntos de la ciudad, la gente esperaba. El problema es que la cola, ¿en qué momento crees que deberías hacerla? A ver, si al día siguiente temprano van a venir, ¿tú a qué hora harías tu cola? Ahí está, ¿no? Acá me dicen a la madrugada, a las 5, a la 1. No, pero aquí realmente pasó una situación bien complicada, amigo Paul. Este tema, como es de que el 80, habría que preguntarte qué edad tenían tus padres. Me pregunto yo, si Alan García gobernó del 85 al 90, Alan gobernó del 85 al 90, ¿qué edad tenían tus padres? A ver, haz un esfuerzo, dime. Alan gobernó del 85 al 90. ¿Qué edad tenían tus padres? Una prox. Acá me dice 15, 20, estaban en primaria, 20, 17, 6, me dice, 6, 20, 15, 10, 5, 6. Ahí está, mira, ve. 7, 8, 21. Ya, gracias. 5, 6, 25. Mi papá 13. Alison dice 13. ¿Ves? Entonces, para alguien que tenía 5 o 6 años, de repente recuerda poco, ¿no? Para alguien que tenía 13, 15, ya recuerda mucho más, ¿sí o no? Porque de repente tenía que acompañar a sus padres en la cola. ¿Sabías que cuando vendían, te decían de cada producto, uno por persona, uno por cabeza? Tú puedes hacer tu cola toda la madrugada y cuando iban a comprar te decían, muy bien, de todo uno. 1 kilo de azúcar, un tarro de leche, así, ¿no? De todo uno. Entonces, como es lógico, lo que acaba de decir Ramírez, la gente va a toda la familia. Claro, pero cada quien hacía su cola, pe. ¿Te das cuenta, no? A veces quien iba adelantando temprano era el papá. El sacrificó era el papá. El papá iba en la madrugada y los hijos lo alcanzaban con la esposa. A veces está la abuelita. ¿En serio? ¿En serio? Todo eso pasaba. ¿Sabes qué es lo más triste? A veces tú hacías la cola, avanzaba, avanzaba, avanzaba. Y cuando tú estabas por llegar ya, se acabó. Se terminó. Y decían, mañana continuamos desde ahí, ¿ah? Quédense ahí, que mañana continuamos desde ese punto. Hasta luego, nos vemos. Ah, no, claro, no todos pasaron por esto, lo acaba de decir Alison. Claro, no, pues, pero esto básicamente también era para las personas de bajos recursos, pues, los que tenían bajos recursos, porque los que tenían plata podían comprar en el mercado negro, pues. Pagaban más, ¿no? Pagaban más, pero compraban y ya no hacían cola, pues. De todo. Había quienes se pelaban en la cola y también había quienes vendían cola. Claro, sí, pero ¿qué es lo que vemos? Total devaluación monetaria. Mira, paquetazos son cuando suben los precios de una forma pues exagerada, ¿no? Eso es un paquetazo. Cuando suben los precios de una forma así pues impresionante, exagerada. ¿Ya, Ramírez? Mira los billetes. A ver, míralos un rato. ¿Te acuerdas que primero te mostré el billete? Primero te mostré la moneda Inti, ¿no? Luego 10 Intis. ¿Sí o no? Y ahora mira acá. Hubo billete de 100 Intis. Fíjate, fíjate. Billete de 500.000 Intis. Billete de 10.000 Intis. 5.000 Intis.
100.000 intis, y con el paso del tiempo, míralo, 1 millón de intis. Ahí está, ¿ve? Y luego ya, 5.000 intis. Ahí está, ¿sí o no? ¿Eso qué te dice? No, pero lo de Perú fue antes, pe. José, eh, los dos José, Perú fue antes. Más bien dicen, pregunta tú, de aquí de Perú si van a Venezuela. Al revés era. Pero en serio, pregunta, hay mucha gente que emigró a Venezuela, porque en esa época Venezuela estaba en mejor condición económica. Ahí es petrolero, pe. Claro. Pero ¿para qué ha llegado a existir hasta billete de 1 millón de intis? Billete de 5 millones de intis, ¿qué dice eso, pues? ¿Qué pasaba con la emisión monetaria? El que haya muchos billetes es la prueba de que había emisión nominal monetaria descontrolada. ¿Ve? La inflación va a hacer que la gente cuestione los partidos tradicionales. La hiperinflación va a ser producto de las medidas de Alan. ¿Te das cuenta? Totalmente. ¿Ya? Tú puedes averiguar si tus abuelitos conservan algunos billetes de intis. ¿Tú has visto uno? ¿O alguno de ellos lo has visto? ¿Cuál de ellos has visto? ¿Cuál de ellos? ¿O tienes? No, pero billetes, Paul. Paul, billetes. Estos billetes que estamos acá. Ya, muy bien. ¿Qué le parece? En esos lugares que llaman cachina, a veces venden billetes en el suelo, ¿ah? Sí, yo me quedé asombrado en el Cusco. Yo en el Cusco estaba caminando y en un lugar así que era como una pequeña cachina, venían billetes de intis. Los turistas compran, pe. Los turistas compran, ¿sí o no? ¿Te imaginas? Había billete de 1 millón de intis y billete de 5 millones. Bueno, Alan García crea el Ministerio de Defensa y también la Policía Nacional del Perú. Te explico, ¿ya? A ver, te voy a explicar. Resulta que Perú tenía, allá, Fabiola, lo de zapatazo es porque al ministro de esa época, como era alto, bien grande el ministro, se decía que tenía un zapato bien grande, le decían zapatón. Como él era el ministro, empezaron a decir zapatazo. En vez de paquetazo, decían zapatazo. ¿Ya? No, lo que ocurre es que había tres divisiones: Guardia Civil, Guardia Republicana y la Policía de Investigación del Perú. Los tres lo convierte uno. ¿Te das cuenta? Lo que hace es una fusión, ¿ya? Lo que era Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones, uno solo, Policía Nacional. ¿De acuerdo? Alan García insistía en que Perú tenía que tener regiones, la llamada regionalización. Alan sí crea regiones, ¿ah? Región Libertadores Huari, región Chavín, región Andrés Sabino Cáceres, región Mariátegui. Creó regiones, pero en la práctica no aplicaron. En la práctica, ¿te das cuenta?
O sea, en teoría, en papel hay, pero en la práctica no dio resultado. Las regiones que creó Alan García. Por otro lado, Alan García anunció la construcción del tren eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en esa época no había tantos buses. Nosotros decíamos ómnibus, ¿no? El ómnibus. Los pocos buses que habían no podían abastecer la demanda, ¿no? Entonces los buses iban llenos, repletos. Literalmente la gente se colgaba. El pobre cobrador muchas veces hacía que la gente suba. El carro estaba tan lleno que el carro viajaba con gente en la puerta, así colgados. No miento. Entonces era una necesidad, un medio de transporte masivo. Ya Alan García dijo que en su gobierno iba a haber un tren eléctrico. Y como tú ves en la fotografía, Alan García inauguró las obras, incluso trajo algunos vagones, pero el tren no funcionó. Esa foto que tú ves solo es una muestra. La obra tenía que hacerse. Ya para su segundo gobierno recién, ¿eh? Pero el tren eléctrico era un proyecto de Alan, ¿sí o no? La línea uno ya circula hace tiempo, ya se está hablando de la línea 2, ¿no? La famosa línea 2. Bueno, ya veremos. Bueno, acá me comentan José, ¿no? Ese José. Por otro lado, Perú se va a hacer presente con su base Machu Picchu, en la Antártida. La base Machu Picchu, en la Antártida. Sí, Perú solo tiene una base científica. Pero en general, ¿qué podemos decir? Que los partidos políticos tradicionales se van a desprestigiar. O sea, Acción Popular de Belaúnde, el Partido Popular Cristiano, el APRA, la izquierda, se desprestigian y van a surgir candidatos outsider o independientes. Uno de esos va a ser Fujimori, pues. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Masiva inmigración ante la una crisis. Mucha gente se iba a otros lugares, dejaban Lima, a veces buscaban trabajo en provincia, a veces buscaban irse a la frontera para irse a otro país. Claro, buscaban irse a la frontera y pasaban a países vecinos. Sí, mucha gente ante la crisis prefirió emigrar. Pero hay un detalle, Alan García está muy molesto con los grandes empresarios. Considera que la gran burguesía del Perú, a la que le dio dólar MUD para que inviertan, no lo hicieron. Mucho de ese dólar MUD se fue al extranjero. El dólar MUD, en vez de invertirse en Perú, se usó para que estos señores lo inviertan afuera. Bancos, bolsa de valores. Alan García está molesto. Da un discurso, anuncia que se estatizan los bancos y financieras. Ahí está, puedes verlo. El modelo heterodoxo de Alan, su modelo heterodoxo, hizo que Alan diga, ahora los bancos privados, claro, van a ser estatizados. En esa época el BCP era llamado Banco de Crédito.
El Scotiabank era el banco vice, ¿de acuerdo? Esto va a provocar una seria crisis entre el gobierno y la burguesía, ¿no? De hecho, van a pelearse, ¿no? Porque ahora Alan les quiso quitar sus bancos. En ese contexto, ya que estamos hablando de outsiders o independientes, no solo surge Fujimori, surge Mario Vargas Llosa. Claro, Mario Vargas Llosa y su movimiento Libertad. Ahí está la foto. Mario Vargas Llosa empieza a dar discursos en los cuales anuncia, claro, que él va a respetar la libertad de las personas en cuanto incluso sus propiedades, ¿no? Que nadie te va a quitar tus cosas. Claro, se empezó a decir que el gobierno de Alan no estaba respetando la propiedad privada, ¿no? Mario Vargas Llosa empezó a decir, primero nos van a quitar los bancos, de repente con el tiempo nuestras casas, nuestros negocios, nuestras tierras. Por eso a su movimiento independiente lo llamó Libertad. Como Mario Vargas Llosa era un escritor conocido, empezó a adquirir mucha fama. Y más de uno ya decía que Vargas Llosa puede ser candidato a la presidencia. Y precisamente lo fue o no lo fue. Claro, pues. Vargas Llosa va a competir con Fujimori, ¿sí o no? Muy bien, ahí lo dejamos. Ahí está. Excelente. Ahora vamos a buscar las preguntas ya. A ver, pregunta. Espera, espera. Ya, a ver. Perdón, perdón, perdón. Ya. Ahí está. Pregunta uno. Vamos, pregunta uno.
Muy bien. A ver la pregunta uno que marcaste. Pregunta uno, a ver, vayamos. A ver, la primera, convocatorias municipales, verdadero, verdadero. La segunda, también es verdadero. La tercera, no, falso. Es lo contrario, pues, si él devuelve medio de comunicación, ¿cómo lo van a nacionalizar? Obviamente no. Cuatro, la aplicación Constitución de 1079, verdadero. Uno, dos, cuatro. Por lo tanto, la B de bueno. ¿Sí? La B de bueno. Vamos a la dos. R2. A ver la dos. ¿Qué dicen, chicos? Claro. A ver cuántas han mandado. Mm, no, pero con Belaunde lo que va a surgir, escucha, primero es una economía liberal, ¿sí o no? Belaunde limita el control de precios, pero justo en el año 84, en Bien Salvador, surgió el MRTA, el MRTA, ¿ya? La dos, entonces la B de bueno, tres, vamos. ¿Cuál será la tres? Perdón, perdón, ahí está la tres. Bien, pregunta tres. Claro, ¿cuál es la idea? La idea es ver que la gente va entonces ahora a ver a los outsiders o independientes. Por ejemplo, Vargas Llosa. Vargas Llosa no era político, ¿te das cuenta? Además, Vargas Llosa creó el Movimiento Libertad, que era independiente, ¿te das cuenta? Fujimori también va a surgir, Fujimori tampoco era político. Esos son los outsiders. ¿Y por qué surgen? Porque los partidos políticos estaban desprestigiados, ¿no? Entonces sería la B de bueno. Bueno, hasta el momento puro B. No hay problema. ¿Ya? Hasta el momento la B, ¿no? ¿Sí? Ya. Cuatro.
A ver, pregunta 4. A ver cómo va la B. No, la pregunta es sobre Belaunde. ¿Sí o no? La pregunta es sobre Belaunde. A ver, dice, fomentó las inversiones extranjeras privatizando toda la economía nacional. Ya, la primera parte sí, pero ¿cómo va a privatizar toda la economía? Falso, pues, falso. ¿Te das cuenta? Dice, privatizando toda la economía nacional. No, falso. Dos, eliminó los subsidios, aunque no el control de precios. ¿Qué dices tú? También es falso. Él elimina el control de precios. ¿Sí o no? Otro falso. Tres, enfrentó la crisis latinoamericana de sí, hubo crisis, sí lo enfrentó. Y cuatro, no, de Belaúnde no es heterodoxia, pues. Belaúnde es ortodoxia. ¿Te das cuenta? La cuatro sería falsa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Otra vez la B. Uy, ¿qué pasó? Pura B, profe. Bueno, así está por el momento. ¿Ya? Cinco. A ver, cinco. Ah, espérate, el interior. No, pero escucha, la pregunta, Fabiola, era sobre Belaunde. Y quien crea el Inti es Belaunde, pe. Y Belaunde lo crea siendo ortodoxo, no heterodoxo. ¿Me entiendes? La pregunta es sobre Belaunde. ¿Ya? Vamos, vamos. Claro, no, sino que la pregunta anterior era sobre Belaunde. ¿Ya? Entonces, toda tu respuesta tiene que girar en torno al gobierno de Belaunde. Es más, en la pregunta dice, fue ortodoxo liberal. ¿Te das cuenta o no? Fíjate la pregunta 4. Dice Belaunde fue ortodoxo liberal. ¿Te das cuenta? Ahí está, pe, ¿ves? 5. ¿Qué dice la 5? A ver. A ver, la 1. La crítica al modelo heterodoxo basal. No.
Más bien lo que estás viendo tú, lo que tú estás viendo es que van a estatizar los bancos. Falso. La 2 sí. La 2 verdaderazo, ¿sí o no? Era pues heterodoxo. La 3 no. No, nada que ver. 4 sí. La 4 sí. Provocó una crisis entre burguesía y el gobierno. Claro. Se molestaron con Alan, ¿sí o no? Entonces básicamente sería uno, o perdón, 2 y 4. 2 y 4. Y ahora sí no fue la B, ¿no? Ahora era la A. Ya, excelente, la A. Luego viene un cuadro interesante para analizar, ¿ah? A ver, vamos, analice. A ver, por favor, analicen el cuadro, mirando el cuadrito. A ver, al 6, ¿cómo les fue? Veamos. Uno, el pico máximo de la inflación fue resultado de la emisión nominal monetaria descontrolada. Claro, fíjate en la parte de abajo, emisión dice 1990, 5,214, 0,02, ¿no? Real, menos 29,21. Inflación, 7.481,7. Es lo más alto, ¿sí o no? Verdadero. ¿Está bien? La primera es verdadera. La segunda, la inflación habría sido o fue un factor para el cuestionamiento de los partidos. Claro, tanto Belaúnde como Alan tuvieron inflación. Claro que con Alan ya fue hiperinflación, ¿no? Pero ambos tuvieron inflación, Belaúnde y Alan. Tres, la hiperinflación está vinculado íntimamente con las medidas heterodoxas. Claro, el gobierno de Alan García era heterodoxo, ¿no? Control de precios, subsidios, dólar MOVE, ¿sí o no? Alan García también congeló el tipo de cambio, ¿no? Cuatro, el segundo gobierno de Belaúnde controló la inflación. No, pues, no, 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 no. Uno, dos, tres, ¿sí o no? La B. Uno, dos, tres. La B de bueno. Correcto. Siete. A ver, la siete.
Número 7. Claro, muy bien, ¿no? Puede decirse que liberalizó la economía, ¿no? Liberalizó la economía debilitando a las empresas estatales, ¿verdad? Es cierto, pe. ¿No ves que Belaúnde era economía liberal? Entonces, si Belaúnde libera la economía, quiere decir que hay más importaciones, ¿no? Entonces, las empresas estatales se debilitan, pe. Claro, pues. Si tú liberalizas la economía, de hecho, las empresas estatales se van a debilitar. La D, doctor. La D, doctor. 8. Muy bien, entonces la 8 que marcaste, muy bien. Los controles de precios, claro. En la parte final dice, para proteger industria nacional. Allá, entonces aranceles, ¿no? Aumento de aranceles. ¿Está bien? La B. Los controles de precios y el aumento de los aranceles. 9. Vamos a la 9. Sí, se dice que aplicó un programa económico heterodoxo, por supuesto, ¿verdad? 2. Aplicó un programa económico, perdón, apoyó al empresariado nacional. Sí, claro, pero ¿te acuerdas que da el dólar MU? Les da el dólar MU. O sea que 1 y 2 es verdadero. Y 3, no, no derrotó el terrorismo. No, si, con Fujimori todavía había, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería la D, doctor. La D, doctor. Ya. 10.
Muy bien. Claro, pues no. Este asunto del pago del 10%, el 10% al final tuvo como resultado que el país va a ser sancionado, ¿sí o no? Como dice la clave C, fue aislado internacionalmente el apoyo crediticio. Fue aislado la C de campeón, ¿sí o no? La C de campeón. Ahí está. Muy bien. Gracias, muchachos. Pero, como no quedan unos minutos, siempre las preguntas, ¿ya? Vamos a hacer preguntas, a ver cómo te va. A ver, últimos, no, hoy día, primeros temas. Primeros temas. A ver, atentos todos, ¿ah? Primeros temas. ¿Qué cultura del antiguo Perú sobresalió por la planificación urbana? ¿O es la que más destacó en la planificación urbana? A ver. La clave 2. A ver, alguien pide la clave 2. La clave 2 era la B de bueno. Ya. ¿Cuál es la cultura que sobresalió más en planificación urbana? Bien, Wari, el Imperio Wari, Paul, Luciana, Jean Paul, gracias. Otra pregunta. A ver, concentrarse todos. ¿Qué cultura peruana, repito, qué cultura peruana sobresalió por la mejor orfebrería? Orfebrería. No, Mochica fue excelente, ¿ah? Pero ¿sabías que no fueron los mejores? Después de Mochica hubo una cultura que también sobresalió bastante, ¿ah? ¿Cuál? Ah, Chimú fue influenciado por esta cultura, la cultura Lambayeque Ocicán. Renata, es Lambayeque Ocicán. Es que mira, Sicán, por ejemplo, tiene el Tumipe, tiene Nailán, ¿sí o no? Claro, y como Sicán y Chimú eran contemporáneos, con el tiempo Chimú conquista Sicán. Chimú lo conquista Sicán, pe. Por eso se dice que su orfebrería de Chimú es influencia. ¿Ya? ¿Está bien? Otra pregunta, a ver, una de Incas. ¿Cómo se llamaba la asamblea comunal entre el Curaca y los Hatun Runas? O los miembros del Ayu. La asamblea comunal entre el Curaca y los Hatun Runas o miembros del Ayu. ¿Cómo se llama esa asamblea? Se llamaba el Camachico. Sí, se llamaba Camachico. ¿Ya? Repito, se llamaba Camachico. Otra pregunta. Invasión a Tahuantinsuyo. ¿Ya? Francisco Pizarro realizó 3 viajes
Pregunta, en el segundo viaje, viaje descubridor, ah, Ramírez, se llama Camachico, Camachico, ¿ya? En el segundo viaje descubridor de Pizarro, ¿hasta qué río famoso llegaron? Segundo viaje Pizarro. Muy bien, Alison, Kelvin, Nicole, Fabiola, Paul, si me olvidó alguien, disculpen, Renata. Sí, Río Santa, el Río Santa. Cuando los españoles perseguían a los indígenas por tener una fe que ellos decían era idolatría, paganismo, herejía, ¿cómo se llamaba esa persecución? ¿Qué nombre tiene? O sea, los españoles perseguían a los indígenas por su religión, por sus rituales, por sus ceremonias. ¿Cómo se llamaba esa persecución que hacían los españoles? Si los perseguían. Muy bien, José. José, excelente. La extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías. Última pregunta. ¿Qué virrey, qué virrey del Perú? Ya, atención, ¿ah? No, ya he preguntado eso la vez pasada. Ahora sí, mejor. ¿Cómo se llamaba el gremio de comerciantes de Lima? El gremio de comerciantes en el virreinato. El gremio de comerciantes de Lima, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el gremio de comerciantes de Lima? El virreinato. La respuesta sería el Tribunal del Consulado. El tribunal, no, o sea, los comerciantes, el Tribunal de Comerciantes de Lima, ¿ya? O sea, los comerciantes de Lima eran conocidos como Tribunal del Consulado. Virreinato era un gremio de comerciantes, ¿ya? Tribunal del Consulado. Muy bien, muy bien. Una más dice, ya, una más, ya, una más. ¿Qué Inca fue llamado el Inca navegante? Un clásico, un clásico. A ver, Ramírez era Tribunal del Consulado. Y sí, Tupa Yupanqui. Gracias, chicos, muy amables. Hasta luego. Saludos, nos vemos, chao. Hasta luego.